vamos primero a compartir un video que es producto de un trabajo que realizó la FAPS y algunas unidades académicas del país, que recoge hitos desde la recuperación de la democracia a la fecha, en el marco de estos 40 años de democracia, en voz de colegas de todo el país. Creo que lo más importante para nuestra profesión fue la sanción de la ley de colegiación y ejercicio profesional. Un anhelo de varias generaciones de profesionales y que nunca habían llegado a concretarse en la sanción de una ley. Entonces, aprovechamos, si puede decirse, un tiempo en el que mucha actividad gremial no podía hacerse, en buscar antecedentes, buscar información, buscar asesoramiento para ir dándole forma a la ley y en su momento presentarla. Su momento era precisamente cuando estuviéramos en democracia. Abrirnos a bibliografía, a materiales que venían de América Latina, que eran desconocidos por nosotras. Dos cosas significativas. Uno, las revistas Acción Crítica del CELAT, donde empiezan a mostrar todo el movimiento de mujeres, el trabajo de las mujeres pobladoras, y cómo se organizaban en orden a lograr ciudadanía política y ciudadanía económica y sexual, ¿no? Eso fue impactante y eso abrió a que empezáramos a buscar bibliografía proveniente de los países hermanos latinoamericanos. Y otro hito importante para mí fue cuando el equipo de capacitación del CELAT vino a Santa Fe y para toda la región nuestra litoral a capacitarnos en lo que era la práctica del trabajador social y cómo construir el objeto de intervención del trabajo social, aunando o no disociando la intervención de la investigación. En junio de 1985 se sancionó la ley 7579, donde se creó el Colegio de Asistentes Sociales de la provincia de Entre Ríos. Actualizamos nuestra ley después de 30 años de vigencia con la participación de colegas de toda la provincia y al año siguiente de la sanción de la Ley Federal de Trabajo Social. Durante todos estos años el colegio se muestra reconocido y fortalecido en muchos aspectos, pero no hay que bajar los brazos, sino estar atentos para seguir sosteniendo y acompañando al colectivo profesional. Pensar en hitos o impactos en trabajo social en estos 40 años de democracia me remite siempre a la ampliación de la participación disciplinar. Un primer hito fue la sanción de las leyes de colegiación y ejercicio profesional en la provincia, y hubo también una expansión creciente de cargos en todos los campos de intervención y la presencia de la disciplina en muchos programas donde antes estábamos ausentes. Tal vez una primera cuestión que surge es la salida de la calle Corrientes cuando dejamos el edificio que se ocupó durante la dictadura y nos acercamos a Ciudad Universitaria. Otro importante evento creo que fue el congreso que hicimos en 2002, que nos acercó al debate con los movimientos sociales, fábricas recuperadas, centros de estudiantes. Y otro evento importante creo que fueron los encuentros con centros de estudiantes secundarios de escuelas públicas de Córdoba, donde debatimos la agremiación juvenil, la educación sexual en las escuelas
la violencia al interior de las escuelas públicas, la convivencia, entre otras cosas. Básicamente contarles que estoy acá por ser la primera egresada de la carrera de Trabajo Social, de la licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Filosofía y Letras de la provincia de Tucumán. Nuestra provincia contó con este espacio y ámbito universitario público de formación a partir del año 1989, concretado a partir de la primera promoción en el 1990, y teníamos como espacio anterior de formación la Escuela Terciaria de Servicio Social, que empezó a funcionar en el año 1944. Hitos importantes que implicaron una lucha tanto de docentes como de estudiantes y población en general tuvo que ver con que en este espacio, además de la formación de grado, existiera la formación y una licenciatura de excepción que le permitió a todos estos asistentes sociales poder acceder al grado de licenciados. Y esto era importante porque además en este retorno a la democracia y en esta restitución y constitución de muchos de los colegios profesionales, nuestro colegio se formó en el año 1985 a partir de la ley 5.721, ley provincial, que marcaba que el espacio de formación a futuro sería solamente el espacio universitario público. Me acuerdo que en ese momento se hizo un Congreso Nacional de Trabajo Social, el primero después de en democracia, creo que fue en el año 1984, que concurrimos todos las alumnas de la universidad, y fue algo maravilloso, o sea, un despertar a esos aires democráticos, a la libertad, a poder decir, a poder saber lo que había pasado, porque realmente ahí recién se empezó a conocer lo que había pasado. Y bueno, por supuesto, identificarnos con la lucha de las madres, de las abuelas, de los hijos. Logramos que los trabajadores sociales se incorporen, una vez formados en mediación, se incorporen en la ley de mediación que salió acá también en la provincia, que sean considerados mediadores. Sí. Y fue reconocido el colegio también como un ámbito de capacitación. Eso fue muy importante. Otra cosa que también hicimos y que nos fue de mucha utilidad fue el código de ética de los profesionales de servicio social, porque bueno, hubieron algunas situaciones y siempre se pueden presentar, digamos, situaciones de este tipo. Entonces un código de ética siempre es fundamental, es necesario en el ejercicio de la profesión. 3 acontecimientos importantes que vale la pena recordar. 1994, la creación de la revista Conciencia Social. 1995, la primera maestría en Ciencia Social en nuestra universidad. Y 2015, la creación de la facultad. Y si tuviese que pensar algún hecho histórico significativo para el trabajo social, sería la reapertura de la carrera en la Universidad Nacional de Río Cuarto, que fue cerrada por la última dictadura cívico-militar y que logra su reapertura en el año 2014 gracias a la voluntad política, al trabajo colectivo y a la articulación entre las organizaciones profesionales y las colegas de la ciudad de Río Cuarto y de la provincia de Córdoba. A 40 años de democracia, las disputas continúan. Una de ellas es la actualización de las leyes de ejercicio profesional y de colegiación. Bueno, vamos a invitar a las protagonistas de este momento a subir al escenario. Nos toca ahora el momento de la ronda, conversaciones a 40 años de democracia, reconstrucciones, resistencias y articulaciones en el trabajo social argentino. Todos los tiempos históricos han requerido disponer
nos vamos a dar tiempo para recuperarnos de la emoción. Yo les voy contando el encuadre de la actividad. Todos los tiempos históricos han requerido disponer la imaginación para encontrar puntos de fuga a lo que parece un callejón sin salida. Y este no es la excepción. Es imposible pensar un perfil profesional desgajado del tiempo que nos atraviesa. Es inviable cualquier proceso de revisión sin hacer memoria, y es muy difícil provocar transformaciones o resistencias sin un colectivo dispuesto a revisar, pensar y actuar en consecuencia. En este espacio nos proponemos recuperar y compartir procesos colectivos, posiciones ético-políticas que han ido formando parte de estos 40 años de democracia y en los cuales el trabajo social siempre encontró puntos de fuga, en ocasiones marcando hegemonías en el campo profesional, en otros tiempos resistiendo embestidas y constituyendo minorías consistentes. Coordinar esta ronda, conversaciones a 40 años de democracia, reconstrucciones, resistencias y articulaciones en el trabajo social argentino, la magíster Patricia Acevedo. Para presentarla, brevemente diremos que Pato, como nos gusta llamarla, es cordobesa, recientemente jubilada de su actividad como docente y es una importantísima referente de nuestra profesión. Pato, tenés la palabra. Bueno, esto... Acá está. Hola. ¿Se escucha? Sí. Bueno, voy a leer. Primero, gracias a todos, todas, todes por este cálido recibimiento a dos colegas, compañeras, amigas, maestras. Debo decir que este diálogo, estas conversaciones, incluían también a otra querida colega santafesina, paranaense, con doble regionalidad, Susana, que... Bueno, Susana manda un saludito. Hola Patri, les deseo un brillante conversatorio, decirle a las chiquis, supongo que son quienes están acá, no ustedes, que desde acá les estaré enviando mis ganas de estar. Porfa, decirle además al público que les envío un cálido saludo y que me estoy cuidando mucho para seguir luchando por la justicia social y los derechos humanos. Preparé una breve presentación del espacio que la voy a leer para no ocupar más tiempo porque no soy la protagonista, soy algo así como Mirta, pero voy a tratar de controlarme. Tenés razón. No sé quién hizo esa sana advertencia. Voy a tratar de no ser Mirta ni tampoco el gato silvestre que interrumpe a sus entrevistados. Bueno, vamos a lo nuestro. A lo largo y ancho de nuestro país y también de nuestro vecino y querido Chile, porque es lo que más cerca me vino a mí a la memoria, se han sucedido y podemos reconocer procesos y productos que recuperan la memoria del trabajo social durante los nefastos años de la dictadura que asolaron el continente. Permítanme compartir con ustedes algunos de estos procesos que me resultan familiares y vinieron a la memoria cuando fui convocada por quienes organizan este encuentro, a quienes agradezco, y que me parecía que son el marco para pensar esta mesa. En nuestra hoy facultad, antes Escuela de Trabajo Social, allá por el 2001, cuando asumimos con María Inés la dirección,
Un grupo de jóvenes estudiantes, hoy docentes y hermosas colegas como Eliana López, Ivana Santiago y la Dani Ponce de León, me invitaron a sumarme a la ciclópea tarea de recuperar el impacto de la dictadura en nuestra escuela. Identidad y memoria en la Escuela de Trabajo Social fue el nombre de este hermoso proceso que emprendimos. Unos años más tarde, ese proceso fue retomado por un amoroso trabajo que hicieron y llevaron adelante Nora Britos y la Maque Paviolo, y que dio por resultado el libro Los dolores que nos quedan son los compañeros que nos faltan. Hace justo 10 años, invitadas por Achetsu, y cuando faltaba una semana para las elecciones del 2015, tuvimos el placer con Margarita de participar en la celebración de los 90 años de la carrera de trabajo social chilena. Fue en noviembre del 2015, ocasión en que se hizo memoria en torno a los procesos de resistencia colectiva durante los duros años de la dictadura pinochetista. Recientemente, en ocasión del lanzamiento del próximo encuentro latinoamericano de ALAIDS, que se realizará en Chile en el 2025, en la hermana Universidad Católica Silva Enríquez se reiteró un hermoso ejercicio de memoria colectiva junto a la colega Daniela Sánchez, colega reconocido por muchos de nosotros por su trabajo durante la dictadura y la resistencia, quien fuera la pionera en organizar la Red Nacional de Asistencia en la Vicaría de la Solidaridad. En el 21º Encuentro Latinoamericano de Trabajo Social, México del 2015, creo que ahí se inspiró Silvina y otros compañeros para esta mesa, organizado por ALAIDS, pudimos compartir junto a queridos maestros y colegas del trabajo social sus memorias en torno a los 50 años de la reconceptualización. En aquella ocasión, Norberto Alayón, Marilde Yamamoto, Carmen Mendoza Rangel y Patricia Quintero expusieron sus vivencias y sus aprendizajes y esos tránsitos durante aquel periodo que muchos recordamos, algunos porque nos lo contaron y otras porque fueron protagonistas. Podríamos seguir. Somos conscientes que la memoria es una fuente inagotable, que cada vez que la activamos se potencia y se expande. Pero también sabemos, quienes concebimos a la misma no solo como una metodología de trabajo, sino como un proceso epistemológico y político, que existen disparadores, existen recuerdos que se activan, momentos que son más o menos recordados y compartidos. La propuesta de los organizadores fue convocar y coordinar una mesa donde se pudiera conversar en torno al trabajo social en el marco de los 40 años de esta democracia que hoy está en riesgo. Gracias. En la persona de Silvina, agradezco a todos por pensar en mí en esta mesa, que en realidad me ha tenido muy movilizada, pero que es un placer coordinar. De modo que este espacio se inscribe en estos procesos de recuperación de la memoria. Memoria histórica, colectiva, de nuestro colectivo. Un colectivo que ha venido y viene desarrollando procesos de resistencia y de creatividad colectiva. Y nos proponemos hacerlo recuperando narrativas individuales, personales, pero que sin duda, por quienes nos la narrarán, pueden pintarnos una época. Brevemente, contarles, hay un momento que es de su propia presentación, pero contarles que nuestras invitadas y por qué las hemos invitado. Margarita es licenciada en Trabajo Social, magíster en Trabajo Social y doctora. Es docente e investigadora de La Plata, pero sobre todo es amiga de la casa, permítanme ser localista, pero también y generosa en sus aportes y sus críticas en todo el trabajo social argentino y latinoamericano. Gracias, Margarita, que hace tanto que no venía a Córdoba. Nora juega de local, es licenciada en Servicio Social, docente e investigadora de la ex Escuela de Trabajo Social. Permítanme en este espacio un reconocimiento personal.
que quizás creo que puedo ser la voz de muchas generaciones de cordobeses, trabajadores sociales cordobeses y argentinos. Nora personalmente me hizo sentir el orgullo de ser trabajadora social. Ingresé a la docencia en el 86, una época privilegiada, la miro a la María Inés porque somos casi de la misma época que ingresamos a la docencia, y tuve el placer de formar parte de la cátedra tanto de Nora como del Polo Parisi. De modo que hay algo que reconocer en nuestra querida Nora, y también lo hago extensivo a un conjunto de otros colegas docentes de toda Argentina, que en ese periodo tenían muy clara la importancia y la relevancia de la transmisión generacional, del trabajo colectivo. Por eso es un placer trabajar con ellas en este espacio, y digo trabajar porque la dinámica que hemos previsto la hemos venido conversando y compartiendo también con Silvina. La idea es a modo de ronda en que iremos conversando, y hemos pensado y acordado, y ya les doy la palabra a ellas, 3 rondas en las que podrán compartir. Una primera que tiene que ver con, yo les decía cuando armábamos esto que me encantan los programas de Aliberti, pero no tenemos todo ese tiempo. Pero bueno, la idea sería, el primer eje que les propuse y que les propusimos es contarnos quién son. ¿Quién son Marga y Nora? ¿Dónde estudiaron? ¿En qué año? ¿Cuándo ingresaron? ¿Cuáles fueron sus vivencias? Y sobre todo, ¿dónde la encontró la recuperación democrática? Así que quieren empezar por ahí. ¿Quién quiere empezar? Da igual, ¿Marga o yo? ¿Qué querés? Esto funciona. Dejen de aplaudir porque si ustedes no dejan de aplaudir, yo no voy a dejar de llorar. Y esto va a ser un verdadero fracaso. Bueno, soy la Nora. Acá está mi ayuda memoria de la memoria. Y acá está la ayuda memoria de la ayuda memoria de la memoria. Así son los años. Soy hija de padres sirios. Perdonen la autorreferencia, pero resulta que mi papá, que podría haber sido mi abuelo porque nací muy tarde, no quería que estudiara ni siquiera el secundario, porque la mujer estaba para otras cosas. Más cerca, así. Bueno, porque la mujer estaba para otras cosas. Mis hermanos intercedieron y yo hice el secundario. Ahora, yo quisiera que ustedes pudieran imaginarse lo que ocurrió cuando les dije que iba a estudiar asistencia social. Esto viene a cuento porque ahí es donde se selló mi destino, que es andar siempre metida en los conflictos. Eso es así. Ha sido así y sigue siendo así. Yo ingresé a la llamada Escuela de Asistencia Social en el año 67, o sea, casi mediados del siglo pasado. La década de los 60, a ver, un paréntesis. Cuando yo empecé a hurgar en la memoria, que es raro, porque uno va a buscar una cosa y encuentra otras. Es como el movimiento de un caleidoscopio, ¿vieron? Que cuando uno lo para, aparece la figura que el caleidoscopio quiere y no que uno desea. Y ahí me di cuenta que yo no podía empezar a hablar del momento de la recuperación democrática si no hacía referencia a determinados antecedentes que pueden dar cuenta de ciertas cosas. Entre ellas está la década del 60, que a mi criterio es una década gloriosa. Gloriosa porque estábamos todos mirando a la Revolución Cubana.
Gloriosa porque fue la década en la que mayor cantidad de países se liberaron en su condición de colonias en el mundo, para nombrar pocas cosas. Pero también gloriosa, como decía el querido Waldo Ansaldi en algún momento aquí, porque fue la década de la minifalda y de la píldora anticonceptiva, lo cual significó para las mujeres, mayoritariamente habitantes de nuestras aulas, un nuevo horizonte en el ejercicio de su sexualidad. Todo esto hizo de la década del 60 una década de fiesta, digamos, ¿no? Fue revulsiva, una década de los anti, la antipsiquiatría, la reconceptualización, la contracultura. O sea, no son cosas que pasaron solamente en nuestro campo. Fíjense que en esa década en la que yo ingresé como alumna, no se hablaba de política en la asistencia social. Y esto es una cosa que pocos lo saben, la Cristina sí lo sabe, porque fue parte de eso, Cristina González. Armamos un grupito y fuimos a la hora en que no había nadie, así como si fuéramos un equipo comando, y pusimos abajo de los pupitres unos volantes que decían del mundo, unas cosas muy ingenuas, pero muy fuertes. Se armó un escándalo tal que, bueno, creo que no nos descubrieron, no sé, pero fue desde ahí empezó a moverse alguna discusión política que vino a consolidarse con lo que se llamó la reconceptualización y de la cual no es necesario hablar. Pero bueno, llegó la oscuridad, ¿no? Después de una militancia muy intensa, con la intensidad de los aciertos y de los errores, con autocríticas pero sin arrepentimientos de lo que hemos vivido en la vida, nuestra oscuridad empezó a gestarse en el año 75. Ahí ya se avisoraba lo que pasaría en el 76. Terror, miedo, mucho miedo, mucha desorientación. Miren, ayer dando vuelta por las redes, porque este es un tiempo en el que yo ando mucho por las redes, porque nunca me imaginé que a 40 años de la democracia estaríamos nuevamente frente a la incertidumbre de nuestro destino desde el punto de vista de la democracia. Sin embargo, lo estamos, ¿no? Y es importante decirlo y es importante pensarlo. Entonces, en esa voltereta por las redes, encontré algo y quiero homenajear aquí, negra, vos párame cuando me tengas que parar, y es que leí en Twitter, soy Claudia Frum, fueron 30.000 contestándole a Villarruel y mi padre fue uno. Para los que no saben, para los más jóvenes, Luis María Frum era director de la Escuela de Servicio Social de la Universidad de San Luis en Villa Mercedes. Y fue asesinado a mansalva, tirado en un campo, y es una de las tantas víctimas que el trabajo social que la dictadura le arrebató al trabajo social. No sé si tengo que seguir con qué. Eso. ¿Dónde estaba con la recuperación? Yo era maestra
maestra en una villa. Porque miren estas cosas que uno no sabe si son errores, si son injusticias o si es de brutos nomás. Pero yo era peligrosa a nivel nacional y me contrataron a nivel provincial para trabajar con niñas y niños, a los que les podría haber adoctrinado, como suponen las villarrueles, digamos, y compañía. Entonces, bueno, trabajé como maestra en una villa y pude seguir de alguna manera ejerciendo el trabajo social con el ropaje de una maestra. Ahí estaba cuando esa primavera nos reunió. Empecé a ver gente de la que yo no había sabido, compañeras y compañeros, o se habían exiliado o estaban escondiditos como yo. Lo primero que hicimos fue organizarnos para constituirnos como colectivo de cesanteadas y cesanteados, para reclamar nuestros derechos. Acá otra mención. Miren, cuando nosotros volvimos así, la mayoría de las y los docentes que estaban nos miraban con recelo, porque ellos venían trabajando muy tranquilos y pensaban que, bueno, que nosotros íbamos a producir una invasión, etcétera, etcétera. Y acá yo quiero recuperar, porque también se me vino a la cabeza, a una persona que en ese momento estaba como directora, o no sé qué cargo era, normalizadora, que pensaba bastante distinto de nosotros y sin embargo nos abrió las puertas, garantizó nuestra incorporación primero en calidad interina y luego organizó los concursos, y esa persona es Beatriz Cruces de Sade, para quien sí pido un aplauso, que no la conozco. Entonces inmediatamente recuperamos la acción colectiva, ¿no? Esto, digamos, a grandes rasgos y en lo ideológico fuertemente, lo que nos pasó, me atrevo a hablar en nombre de unos cuantos, es que vivimos un proceso de revalorización de la democracia que hasta ese momento había sido cosa de burgueses, ¿no? La democracia era una formalidad. Yo vengo en mi juventud, ahora soy medio joven, vengo de una izquierda dura. ¿Qué quiere decir eso? Que para nosotros era o dictadura del proletariado o nada. El horror vivido en la dictadura nos mostró que las cosas no son así. Que la democracia no solamente hay que reivindicarla como régimen político, sino como modo de vida. Eso en general. Y en lo estrictamente académico, lo hablábamos en un Zoom con Margarita y con Susana, hay 3 puntos, yo los dejo nombrados y seguramente Margarita los desarrollará, que fueron muy importantes en esa primavera, ¿no? En primer lugar, la urgencia por cambiar los planes que habían dirigido las cabezas de nuestros futuros trabajadores sociales en dictadura. En segundo lugar, llamar a concursos. Les digo, en cada concurso había una asamblea de estudiantes y docentes. O sea, las aulas estaban llenas. Se aplaudía, se silbaba, se tomaba posición. O sea, las y los estudiantes eran una presencia permanente ahí. Y la tercera cosa creo que fue la organización colectiva, ¿no? La organización colectiva tanto del gremio como de la academia, que empezó, que tuvo episodios graciosos, no me da el tiempo para contarlo, pero sí, qué sé yo, en La Falda, en el 87, donde se constituye lo que hoy es la FAWATS,
con otro nombre, porque peleábamos por la sigla, porque no queríamos incorporar a los terciarios. O sea, en el 87 nos habíamos prometido que todo iba a ser universitario. En el 2023 todavía están nuestras queridas y queridos compañeros de las instituciones terciarias. La historia es larga, o sea, se cuenta por siglos. Somos jóvenes y no hay problema con eso. Seguiremos peleando porque la formación profesional termine siendo realmente universitaria. Miro mi papel y me parece que no hay nada más importante. ¡Bravo, bravo! Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por esta invitación, por este momento especial de compartir. Gracias por la introducción, la negra, como le decimos. Gracias a los organizadores por propiciar este momento, este encuentro. Gracias, Nora, por toda la historia recorrida. Y cuando Nora estaba hablando, digo, ese es ser una maestra, una síntesis impresionante que articula no solo la trayectoria individual, sino también colectiva, porque no hay trayectoria individual en nuestra profesión sin trayectoria colectiva. O sea, nosotros somos producto. Nosotros somos producto de esa construcción colectiva y eso nunca hay que olvidarse, sobre todo en estos momentos tan importantes donde hay una especie de búsqueda más que de búsqueda, de una ruptura brutal con esos acontecimientos que colectivamente hemos construido. Así que lo que voy a decir rápidamente, decía, una maestra que hace una capacidad de síntesis entre el contexto y la trayectoria individual, como repito, colectiva. En mi caso, tengo un problema de identidad. Yo nací, me formé en Perú, mi querido país, por supuesto. Después viví en Honduras, y allí me casé con un argentino, en un país neutral, porque ni era argentina ni era peruano. Entonces, un país neutral. Luego volví a la Argentina, no volví, entré a la Argentina y me hice argentina. O sea, tengo parte de mi vida en Honduras, parte de mi vida en Perú, parte de mi vida en la Argentina. Y tengo el corazón partido, como dice la canción. Pero tengo que decir que vivir en la Argentina, estar en la Argentina, construir en la Argentina la vida profesional junto a todos los colegas, ha sido una experiencia maravillosa de la cual agradezco a este país que tanto amo. Me hace parecer a la mamá de Pepito Cipriani, que siempre agradecida. Entonces, Pepito Cipriani, la mamá, ¿cómo se llama? Bueno, entonces, pero la Campoy, no soy la Campoy, no soy la Campoy. Entonces, el hecho de haber trabajado acá, también tomar la nacionalidad argentina, entonces me hace ser de alguna manera argentina, hondureña, peruana y por qué no decirlo latinoamericana, ¿eh? O sea, mi patria es Latinoamérica. Pero también tengo una patria bien chiquita que no quisiera dejar de mencionar en este encuentro tan importante, que es La Plata, la Universidad Nacional de La Plata. Y la Universidad Nacional de Rosario. Allí me inicié. Yo llegué, bueno, espero no llorar porque la verdad... ¿Tiene pañuelo, por favor? Papelitos de pañuelo.
Cuando vine a la Argentina por primera vez se estaba abriendo la Escuela de Trabajo Social de Rosario, que había sido cerrada por la dictadura militar, y no sabían dónde ponerla, si en la Facultad de Ciencia Política o en la otra. Los de Ciencia Política un poco estaban así preocupados, se agarraban la nariz de incorporarnos o no. Gracias. De incorporarnos o no a la Facultad de Ciencia Política, pero ustedes no saben el trabajo que hicimos, las reuniones que hicimos. No había horario para nosotros. Después me pregunto y quisiera preguntarle a mis hijos qué madre habrían tenido, pero parece que no se quejan tanto de la madre. Entonces me quedo un poco tranquila, pero fue una construcción muy importante y tengo mi corazoncito ahí también. Festejamos la apertura de la Escuela de Trabajo Social de Rosario hace poquito y los 50 años de la creación de la Facultad de Ciencia Política, que ahora nos aceptan sonrientemente. En el caso de La Plata, fue el lugar, creo que me permitió, y siempre se lo agradeceré a los compañeros de La Plata, de la Universidad de La Plata, el haber plasmado los sueños que traía de la experiencia de mi primera maestría de Trabajo Social Latinoamericana en Honduras, la que hice, de la cual egresé, después del Centro Latinoamericano de Trabajo Social, el CELAT, un centro académico para los jóvenes, el centro académico más importante que ha tenido trabajo social en América Latina, y su revista La Acción Crítica, que ahí lo escuché a las colegas que estaban mencionando esa revista, que fue como el lugar desde donde uno podía debatir las preocupaciones que tenía en ese momento. Pero ¿cómo era mi vida política? Yo milité mucho en mi país en los años 70, como decía Nora. Los años 70 nadie podía mirar con despreocupación el contexto. Era constituyente de nuestra vida como estudiantes, como profesionales y de nuestra formación. Militamos durante, en mi caso, 10 años, no voy a decir en qué partido, para que no haya problemas. Milité 10 años en la clandestinidad en Perú, pero al llegar a la Argentina estaba generándose ya ese proceso de apertura a la democracia. Estaba Viñone, ya se abría las elecciones y fue algo maravilloso, algo, ¿cómo les puedo decir? Es como la capacidad de recuperar las libertades políticas y civiles que se habían cercenado de manera cruel y brutal durante la dictadura militar. Y esto, el ir a votar, el poder elegir, el poder ejercer a través del voto nuestra ciudadanía, fue un hecho histórico fundamental. Por eso no se puede dejar de hablar de la democracia hoy si no se hace alusión a la dictadura militar, a ese proceso cruel y sanguinario, y también, yo diría, a ese momento histórico del voto, que tenía el voto tenía un significado. Hoy estamos viviendo no una cosa parecida, lo decíamos con Nora, con las chicas, pero el voto nuestro hoy no es cualquier voto. El voto nuestro hoy define el destino de nuestra sociedad, nuestras vidas y la vida de los demás. Entonces, estamos esperando el 19 con una ansiedad y con esa experiencia vivida que quizás no es transmitible, aun cuando lo estemos contando, pero que significa, digamos, que es necesario pensarlo desde el punto de vista intergeneracional, porque no se puede tener memoria selectiva como la tiene parte de la sociedad, sino la memoria es una construcción colectiva. El que cercena la memoria es el que selecciona la memoria de acuerdo a su propia visión, es justamente la derecha,
porque la derecha no acepta consensos. La derecha obstruye ese consenso desde el punto de vista histórico, por lo tanto es ahistórico, y cree que la sociedad empezó hoy, la vida política hoy. No, tiene una historia. Y en ese sentido, la democracia adquirió un contenido y un sentido fundamental. Habían dos cuestiones que se debatían en ese momento. La democracia formal, la democracia formal, la democracia concebida solamente como el funcionamiento de las instituciones y no la democracia vinculada al análisis socioestructural, histórico, económico, político. Y eso fue un debate interesante, porque sacar la dinámica del procedimiento, de cómo se comportaba el capitalismo periférico en ese entonces y el surgimiento de la burguesía financiera y el crecimiento del capitalismo financiero nos estaba llevando ya a poner las bases de un neoliberalismo que ya lo hemos vivido y que lo hemos vivido, no desapareció el neoliberalismo. Sería uno de los neoliberalismos que hemos empezado a vivir desde la dictadura militar, se consolida en la época menemista y hoy reaparece. Por eso cuando nosotros vemos y decimos la memoria es un ejercicio de búsqueda de consenso sobre lo que pasó. Por eso a veces uno discutía el concepto de democracia, no solo en su sentido formal, era necesario ponerle historia a ese funcionamiento de la democracia, porque con la democracia no solamente se institucionaliza la vida política, sino también con la democracia se debe sustanciar derechos efectivos. Y por lo tanto la construcción de ciudadanía tiene un sentido también diferente. Hoy, esa memoria tenemos que revisarla. Ha sido frágil. ¿Cuánto la hemos defendido en todo este tiempo para volver a discutir si son 30.000 desaparecidos o no? Esto es lo que más duele para nosotros, que hemos de alguna manera, y para todos seguramente, pero sobre todo para los jóvenes estudiantes, que deben haber muchísimos por acá. La memoria es una construcción colectiva, es histórica, necesaria de tenerlo presente siempre, y la democracia no se reduce al funcionamiento institucional. El debate en la ciencia política fue justamente entre los institucionalistas que defendían una república de instituciones, que yo no digo que estén mal las instituciones, pero no se reduce a eso. La democracia tiene que articularse también a la particularidad de la construcción de los países que nos permitan, digamos, entender, saber ese desenvolvimiento histórico para poder darle una sustantividad importante a lo que es la ciudadanía y el ejercicio de nuestros derechos. Después voy a ir acrecentando, no quiero tomar mucho tiempo. Bueno, en este diálogo que vamos intentando, el segundo tópico, la segunda cuestión que nos parecía era, primero que, bueno, no sé si para ustedes, pero para mí está siendo muy grato este modo, aunque es una modalidad medio nueva que estamos estrenando. El segundo tópico, la segunda cuestión que acordamos conversar acá con las colegas era o tiene que ver con señalar algunos hitos o acontecimientos o cuestiones en estos 40 años de democracia que atravesaron el trabajo social o que el trabajo social, bueno, se vio atravesado, ¿no? Como momentos, o cada una de ellas tendrá que decirnos en relación a eso. Bueno, ¿está? Sí. Cuando yo pensaba este tópico propuesto por Patricia, me vino a la memoria, estaba en los pliegues de la memoria, el tema de la reconceptualización. ¿Por qué? Porque nosotros entramos
a la oscuridad de la dictadura en un momento de reconceptualización plena, digamos. Y cuando salimos de esa oscuridad y empezamos a vislumbrar algunas luces, esa reconceptualización estaba diluida. Y ahí se dio un debate muy interesante, teórico-político, porque estaban las y los compañeros que decían, y que quizá todavía digan cuando analizan la historia, que la decadencia de la reconceptualización fue producto de la dictadura militar, y están quienes piensan, y ahí debo confesar que estoy yo, que la reconceptualización tenía algunos problemas de consistencia interna que había que revisar. No hablo de errores, hablo de concepciones. Concepciones que varían, en el caso de la reconceptualización y en el caso de todas las teorías críticas, varían según el modo de incorporación del marxismo en cada país. El marxismo que se incorporó en la Argentina fue un marxismo dogmático predominantemente, no excluyentemente. Entonces, ¿qué hizo de nuestros postulados? Yo me incluyo, no estoy hablando de un otro, ¿no? O sea, yo viví, miren ustedes, entré con el hacer el bien sin mirar a quién, ahí empezó mi carrera, ¿no? Con que no hay que darle los pescados sino enseñarle a pescar. Nunca nos dijeron que para quién pescábamos, ¿no? A dónde iban a parar los pescados. Nunca lo supimos, pero bueno, digo, si desde ahí vemos el proceso, la reconceptualización no es un problema de errores, sino de concepciones. Yo digo que los países que no vivían en dictadura también se pusieron a revisar la reconceptualización. ¿Por qué? Porque había algunos problemas. Uno de los problemas es algo que nosotros aprendimos de un compañero muy querido, y que es, además de un compañero, un maestro, que es el Polo Parisi, para quien pido el mayor de los aplausos. Él nos indicó que además fue como una lente para mirar muchas cosas, ¿no? Él hablaba de la ideología de la transparencia. ¿Qué es esto? Era pensar en un sujeto que porque se percataba de que era explotado, decidiría que iba a dejar de ser explotado. Pero la cosa era más compleja. ¿Vos necesitas hablar? Puedo seguir con las señas si quieren, porque ese lenguaje de señas. No, disculpen, perdón. Tenemos que evitar estar sentados acá. Tenemos el salón de actos habilitado para transmisión con streaming, así que y han venido bomberos a desalojarnos porque eso estaba prohibido, estar en los pasillos. La convocatoria felizmente nos ha desbordado, así que por favor a quienes estén sentados en los pasillos, o sea, pido por favor, pero no es opcional. Sí, es así. La policía está afuera, gente. ¿Los va a llevar la policía? Hay una sala, la sala de enfrente, estamos transmitiendo en vivo. Entonces pedimos por favor a quienes están en pasillos, ya sea sentados o parades, que por favor
vayan porque no es una opción que podemos, si no vamos a tener que retirarnos todos. ¿Arriba ya no hay más lugar o sí? Arriba hay lugar. Aparte en un minuto. Pero no en los pasillos. Ya está, Gaby. Muchas gracias. Eso. ¿Y dónde estaba yo, culpa de la policía? Quienes están en los pasillos laterales también, por favor, pasen al otro salón. Este pasillo de acá y aquel de allá. Gracias. Y nuevamente, disculpan, ahora se me cae la cara de vergüenza, pero bueno. ¿Cómo nos gustaría estar ahí y no acá? Bueno, voy a tratar de retomar porque tenemos un tiempo muy acotado. Entonces, marcando esto, marcando también una concepción instrumentalista del Estado, en el sentido de que la reconceptualización, al igual que el marxismo dogmático, pensaba que el Estado, en todos los casos, era el órgano de dominación de una clase por otra, y no una condensación de lucha de fuerzas. Por lo tanto, era un pecado trabajar para el Estado. Entonces esto tenía una fuerza subjetiva mayúscula, pero no tenía incidencia en el campo profesional, en donde todos teníamos que laburar en el Estado para sobrevivir. Les quiero señalar esto y a la vez decirles que fue un momento tan, pero tan rico, que nunca nada volvió a ser lo que era después de la reconceptualización. Y como dijo un reconceptualizador, cuyo nombre en este momento no recuerdo, entre tantas otras cosas que no recuerdo, el tipo dijo, ¿no? Sí, yo lo cité en un artículo, pero no tengo a la mano el nombre ahora. Dijo, más allá de las críticas que se le pueda hacer a la reconceptualización, siempre, esto es muy importante de aquí para atrás y de aquí para el futuro, siempre es mejor encender una luz, aunque sea tenue, aunque no funcione muy bien, que seguir maldiciendo la oscuridad. Eso es muy importante como herramienta de análisis, ¿no? Entonces, como otro hito, cuando se fue disipando la reconceptualización y entrábamos en la democracia, yo me acuerdo que pude terminar mi concurso haciendo referencia a una cita de Raúl Alfonsín. Yo rendía trabajo social comunitario,
una cita de Raúl Alfonsín en torno a la importancia del trabajo en los barrios, ¿no? Entonces yo terminé preguntando, ¿saben quién dijo esto? Marx, Lenin, el Che, Camilo Torres. Bueno, no, había sido Raúl Alfonsín. Año 84. Pero ahí entramos en lo que nosotros llamamos en alguna línea del tiempo arbitraria, como cualquier línea que se trace, en lo que llamamos educación popular. Muy imbuidos de los inmensos aportes de Paulo Freire, muy consustanciados con eso. Pero como teníamos la manía y la tenemos, yo la tengo menos, pero todavía está, de pensar y repensar las cosas y volverlas a pensar, advertimos que nosotros partíamos de la idea de un sujeto idealizado, de un sujeto popular que estaba blindado frente a los procesos de colonización por parte de los sectores dominantes. Entonces nosotros ahí íbamos a encontrar la ciencia infusa. Todo lo que nos faltaba nos lo iban a dar ellos. Pero resulta que no era así. Que ellos, como nosotros, estaban completamente imbuidos de esos procesos de colonización de la subjetividad, procesos a los cuales hoy asistimos de una forma obscena, digamos, a través del desarrollo de los medios hegemónicos de comunicación. Y entonces planteamos otro tipo de relación que ya no era la horizontalidad absoluta. E inclusive lo dijo Paulo Freire en la última conferencia que diera antes de morir, que fue en Buenos Aires en el año 1990, y que entramos las viejas de una manera, nos dieron una tarjeta y nos íbamos pasando, porque era muy selectivo, nos íbamos pasando la tarjeta por abajo del coso del cine para que entraran los otros y los otros y los otros y los otros. Eso fue muy lindo, ¿no? Entonces, ¿quién nos dio esas tarjetas? Carlos Heroles, Norberto Alayón, nos dieron un par de tarjetas y entonces entraba gente que éramos los anónimos de la nómina, no éramos nadie, y entramos. Entonces cuando una ordenanza se dio cuenta, nos increpó. Mandamos al frente a una que estaba con tapo de piel. Y digo, oiga, ¿usted sabe con quién está hablando? Y ahí seguimos, el tipo se quedó callado. Bueno, eso también es parte de la acción colectiva, ¿no? Que no lo escuchen solamente unos, sino todos los que puedan entrar en un tema. En lo particular, cuando me salí del endiosamiento de los sectores populares, dije, bueno, vamos a ir con la ayuda de Nancy Fraser, empecé a ver qué me decía ella, qué le decía ella al trabajo social, qué preguntas le podía hacer yo desde el campo del trabajo social en relación a la distribución y al reconocimiento, que son dos ejes de su trabajo. Y bueno, y realmente pude mirar a nuestra práctica como casi el último momento de mi trabajo activo en el trabajo social, y empecé a hablar de eso, de las dos dimensiones del trabajo social. Una, la distributiva, como distribución de bienes de uso, no de cambio, es decir, de aquello que necesitamos para vivir. Y esta dimensión que le llamé cultural, porque ya todos los nombres estaban agotados, estaban, muy usados de manera con las que yo no podía coincidir del todo, en donde yo decía, bueno, hay una grilla ahí en la que tenemos que dialogar, pero para modificar cosas, para que los sujetos con los que trabajamos puedan darse cuenta que no hay que golpear,
que lo que le pasa lo puede resolver con otros, que no hay que maltratar a los niños. Bueno, una serie de ejemplos posibles que tienen que ver con la subjetividad, con el modo, con la grilla a través de la cual nosotros consideramos al otro. Eso, digamos, que fue lo último que pude elaborar. Y, digamos, pude incorporar también, digamos, cosas que en la reconceptualización no habíamos logrado. En la reconceptualización mirábamos la estructura, que antes no la mirábamos, entonces fue una revolución incorporar la estructura, pero no mirábamos la vida cotidiana. La vida cotidiana estaba ideologizada, siempre era, digamos, el lugar del fango, la vida cotidiana, no tenía ningún valor. Mirábamos la necesidad, pero no mirábamos el deseo. Bueno, eso fue lo que hemos ido hasta acá, digamos, renombrando, reconfigurando teóricamente, y acá quiero señalar otro mojón. Y cuando digo otro mojón, quiero decir que no hablo en nombre de Margarita y mío, sino de un montón de compañeras y compañeros que no están acá, pero que también pusieron el pecho y pusieron las ideas para pelear en contra de lo que hizo el neoliberalismo en su etapa menemista con el trabajo social. Quiso hacer de nosotros gerentes sociales. De hecho, logró en gran medida meter toda la terminología propia de las empresas. Eficiencia, costo-beneficio, la misma gerencia social. Y era seductor, porque daba cierta seguridad que la perspectiva crítica no podía ofrecer. Sin embargo, son muchas las compañeras y compañeros, colegas del ejercicio y colegas de la academia, que nos dispusimos a ejercer eso que también el Waldo llama el arte de navegar contra el viento. Y lo hicimos, y si mañana volviera a ocurrir, yo tengo esperanzas de que no va a ocurrir, pero si mañana volviera a ocurrir, y si nosotras no tuviéramos las fuerzas que tuvimos en ese momento, hoy estamos seguras de que hay quienes han tomado el bastón de mariscal y que van a seguir adelante en este arte de navegar contra el viento. Déjame ver un poquito. Eso. Y esto también fue producto, digamos, esta etapa, esta segunda etapa neoliberal, sin militares, pero con mucha empresa, digamos, también fue producto de un momento de oscurecimiento de esa primavera. A Alfonsín lo golpearon sin miramientos, No se crean que fue un tonto no. Lo golpearon sin miramiento. Y ya no fueron golpes de militares, sino golpes de mercado, como los que vienen haciendo y como los que tenemos que estar preparados a que intenten de aquí al 19. Son crueles, hambrean a la gente y entonces generan procesos de oscuridad que hacen que sean posibles las expresiones más obscenas de la derecha argentina, que no pueden tener lugar, compañeros. No pueden tener lugar. Tenemos que hacer lo que sea posible para blindar el acceso del neoliberalismo fascista, en este caso, al poder. Lo que sea, aliarnos con quien esté dispuesta y dispuesto sin
sin principismo, digamos. No podemos volver a vivir la tragedia que vivimos. No pasará. Después de esta parla de parla tan importante de Norita, yo voy a agregar solo algunas cuestiones. Efectivamente, la democracia nos encuentra en un debate muy importante respecto a la formación profesional, ¿no? Entonces, mirar los planes de estudio. Y yo quisiera hacer una acotación acá. Si bien es cierto, había una necesidad interna del colectivo profesional, de las carreras que se estaban abriendo, retomando la vida en democracia, también había un factor externo que planteaba que había que reformular los planes de estudio, que había que establecer los sistemas de evaluación, etcétera, etcétera. Y una coincidencia que nos permite, retomar eso y seguir en el debate, la discusión, con las discusiones que no voy a repetir, que estaba planteando Nora, pero también allí yo creo que fue una disputa muy importante que hay que señalar y no hay que olvidar. Es que esas reformas del plan de estudio también estaban orientadas a fortalecer lo que se llamaba la tecnogestión. Entonces, los colegas, no todos, no sé, no estamos haciendo un juicio ni vamos a juzgar, sino son procesos de debate que situados en un contexto en ese momento. Así hay que entenderlos, porque si no, nuestra capacidad crítica termina siendo no crítica, para decir de alguna manera. Entonces, ese debate dice, una visión tecnocrática, tecnogestión, instrumentalista, concordante con una visión de Estado, también funcionalista, basada en la separación entre la estructura y sus funciones, a tal punto que el debate sobre las instituciones, el lugar de las instituciones, era un debate de nunca terminar, ¿no? Estamos en contra de las instituciones, reproducimos los mandatos de las instituciones, pero nosotros nos compramos esa concepción instrumentalista de las instituciones. No nos constituimos como parte de ese proceso de construcción que es las instituciones, porque somos parte de la construcción de las instituciones. Entonces, esa concepción de Estado lleva también a una visión instrumentalista del trabajo social y a una visión también que obtura las posibilidades de ser parte constitutiva y constructora de procesos que generen políticas transformativas. Entonces, esa discusión estaba presente. Entonces, con la otra discusión que también caía a veces en extremos. Recuperamos la reconceptualización porque fue interrumpida por las dictaduras militares del Cono Sur. Entonces volvimos a debatir también la visión crítica. Y allí creo que uno va aprendiendo, aprende todos los días. Por más que estemos sentados acá y capaz nos vean a ustedes, estas señoras tan lejanamente, los alumnos, que seguramente tampoco nosotros ya los podríamos reconocer, pero están en nuestra cabeza, en nuestra representación desde otros lugares. Entonces, yo creo que la visión de endogenizar un pensamiento, de considerar que hay teorías buenas críticas y teorías malas que no son críticas. Esas separaciones encapsuladas del pensamiento llevaron a debates muy, muy fuertes para traducir en los enfoques que deberían tener los planes de estudio.
yo siempre traigo la acción crítica, ¿viste? Pero en esta acción crítica, que está en su versión también en inglés, porque queríamos llegar al norte, nosotros del sur al norte, y no que del norte al sur, porque pensábamos que también podríamos construir desde acá, se llaman Enfoques Teóricos de la Formación Profesional en Trabajo Social. Esta revista dio vuelta por toda América Latina, donde estaba discutiendo justamente estos aspectos de los cuales Nora situaba. Y hoy podemos repensar estos mismos aspectos en un contexto distinto y desde otras miradas. Y eso es lo que quiero puntualizar. Si bien es cierto, no hay teorías mejores, más críticas, menos críticas, hay una capacidad crítica y teorías críticas en las cuales se inscriben las distintas teorías, género, los feminismos, etcétera, etcétera, por citar algunos. Entonces, no tenemos que pelearnos, sino tenemos que aprender a cómo conversar, dialogar con esas teorías. Ese es uno de los desafíos que nosotros tenemos. Pero ese desafío sería siendo muy endogenista también si nosotros no vinculamos con el ejercicio profesional. Esto es un tema fundamental en la construcción de los proyectos académicos profesionales, que allí le llamamos, junto con nuestras organizaciones profesionales, proyectos académicos institucionales. ¿Qué quiere decir? Que no solo se refiere a la formación, a enseñar el trabajo social, sino también a la construcción de ciudadanía política, sino también a poder leer y estar cerca de ese ejercicio profesional que se traduzca en una reflexión más profunda y nos permita generar capacidades, potenciar capacidades para ejercer esa visión crítica transformativa que nunca debe abandonarnos, porque cuando nos abandona esa visión, los consensos que creíamos que estaban ya asumidos, no estaban asumidos. Entonces la capacidad crítica es fundamental, las teorías críticas en sus distintas versiones. Y ahí yo quiero agregar, creo que algunas veces ya he dicho públicamente, y eso me ha traído discusiones también, bueno, siempre nos han traído discusiones a nosotros, que siempre quilombitos hemos tenido en los debates, así que tampoco es una cosa que no se puede decir. Fíjense, las que se adjudican solo a una versión teórica, la capacidad transformativa y crítica, se endogeniza porque no es capaz de capturar los procesos históricos particulares y en consecuencia eso, ¿qué genera? Genera que no mirar lo cercano y lo global. Hoy, si bien Marx tenía razón cuando decía, en aquella época, con el industrialismo avanzado del siglo XVIII, mirando la fábrica de su amigo Engels, cómo funcionaba la dinámica de la economía y la explotación de la plusvalía, efectivamente decía, es cierto, hay plusvalía, a este le explota, no le pagan, se están chorreando, ¿se dice eso? Choreando la otra parte. No es que decía eso Marx, pero yo estoy tratando de decir eso. Entonces, bueno, pero ahora apareció otros teóricos que trabajan el sistema mundo-sistema, donde se dicen, es cierto lo que Marx decía, pero es insuficiente para leer el conjunto de acumulación de la riqueza a nivel mundial. Porque no es solo la explotación, porque cada vez hay menos trabajadores, ustedes saben, no vamos a entrar a ese tema, cada vez la tecnología ha introducido la capacidad de generar hasta, qué sé yo, la inteligencia artificial, no voy a decir porque falta poco tiempo. Por lo tanto, entonces, voy rápido, es que la verdad es que el conjunto de concentración de la riqueza viene no solo de la explotación de la plusvalía, sino del conjunto de acumulación de la riqueza, como diría Wallenstein.
Entonces hay que abrir la cabeza, como decía Mariátegui, las ideas siempre son germinales, hay que construir, hay que repensar, eso es lo que siempre trabajamos, discutimos. El proceso de enseñanza es también transformación de la conciencia. Y esto en la época del debate de los planes de estudio estaba en nuestra cabeza metido, que teníamos, entonces estudiábamos, íbamos, veníamos, conversábamos, discutíamos horas y horas y horas, a veces discusiones que hoy por suerte creo que no he escuchado, hasta eso de si era grupo, si era comunidad, si era familia, si era esto, si era... No volvamos a hacer eso, porque eso no nos llevó, digamos, a un buen camino, pero capaz era necesario pasar por esa experiencia para hoy discutir desde otros lugares. Por lo tanto, entonces, no es decirle que, a ver, si hay una explotación en la plusvalía, hay un solo sujeto, no hay un solo sujeto, hay sujetos colectivos. Sería no reconocer el movimiento feminista, las organizaciones de base. Bueno, chicos, ¿viste? Hay que recrear la teoría en relación con la realidad. Realidad y teoría no son cosas separadas, son producto de las reflexiones, del interés como uno encara esos procesos para luego poder explicitar, formular, proponer. La otra discusión era la militancia nuestra en el sentido de todo lo que se hacía en términos de formación y ejercicio profesional. No es que porque estamos acá las dos, sino porque hay muchos colegas para los cuales pido un aplauso enorme, que en cada uno de los lugares han dado, que en cada uno de los lugares, de las carreras, han dado mucho de su tiempo, de su pensamiento, de su construcción, de sus... Entonces, esto tenemos que reconocer. Entonces, en la cultura profesional, hay que reconocer el conocimiento acumulativo que nos permitió llegar hasta acá. Y hay que reconocer también que no podemos seguir discutiendo de manera endógena, también la capacidad de relacionarnos con las otras disciplinas, las ciencias sociales, donde realmente hay un avance importante en términos de investigación, desigual, heterogéneo, todo lo que ustedes quieran. Pero en todo caso, el corazón mismo de lo que nosotros discutíamos en ese momento es la defensa de las organizaciones sociales, que no había un solo sujeto, que habían varios sujetos, la capacidad de entender las instituciones no como formatos que implican normas y reglamentos, sino como organizaciones sociales en las cuales estamos implicados y que esa implicancia tenía significados distintos y situados. Bueno, después discutíamos la militancia de ocupar los lugares académicos, pero que eran también lugares políticos, porque la dictadura militar cerró escuelas. Cuando abre la democracia, se reabren las escuelas, no solamente en la Argentina, sino en América Latina. Imagínense en América Latina, por el caso peruano, por ejemplo, las escuelas se cerraron. Cuando se abrieron, se convirtieron en escuelas de gestión social. Entonces, discutimos el concepto de lo que era la formación en ese sentido, de la militancia, de quiénes van a estar frente a la formación. Lo que dice Nora es muy importante. Los concursos, que para nosotros no era en ese momento un trámite solamente, tampoco lo es ahora, no quiero decir eso, sino que tenía un contenido de militancia política, porque teníamos una disputa política con aquellos que habían ocupado los lugares de otros que desaparecieron y de otros que fueron expulsados y exiliados. Entonces teníamos que ir por todo el país, no importa en qué condiciones ni cómo. Y acá quiero rescatar lo que hablábamos, Norita, hace poco, que es ese sentido de cooperación que teníamos, ese sentido, competíamos, no es que no competíamos, pero competíamos desde otro lugar, no desde la competencia del neoliberalismo, quién escribió mejor, quién tiene más libros, quién esto, quién lo otro. Ahora, no, nuestra visión era
de construcción de organizaciones académicas, de la formación profesional, de nuestras instituciones, de nuestros organismos nacionales, regionales, internacionales, como era nuestra FAWATS. Yo quiero decirles algo, un tiempo no teníamos ni dinero cuando la FAWATS se reunía. Me acuerdo en Santa Fe, casi se disuelve porque no había dinero para ir. Entonces decidimos no disolver, seguir adelante. Bueno, tuvimos que tomar decisiones, tuvimos que participar en ese sentido. No sé si me estoy yendo, le doy la... ¿Ah? Me estoy yendo. Sí, porque a las 4 nos vamos. Dice que a las 4 nos tenemos que ir. Bueno, a las 4 nos tenemos que ir. A las 4 tenemos que ir. Sí, pero falta un tema todavía. Ah, bueno. Bueno, nada eso. Cierro acá. No. Espectacular. Hacemos acá el cierre. Hacemos que empiece ella. Bueno, la idea, seguramente que esto, bueno, si hubiéramos tenido más tiempo, pero podemos seguirlo en otro momento, recuperando estas y otras memorias. Este último bloquecito mínimo habíamos consensuado y vamos a empezar al revés. ¿Cuáles son las utopías, los desafíos, los mensajes a todas estas generaciones de colegas de estas dos compañeras maestras, a quienes de paso aprovechamos para agradecer su generosidad y su sinceridad en esta mesa? ¿Querés empezar, Marga? Acá la maestra dice que yo empiece, así que yo... Escuche, ¿qué pregunta es? Eso consensuamos, un poco peligroso. Bueno, no sé. La verdad que a mí me queda, no sé, como 3 cosas. Y es que por un lado es una ventaja haber visto desde esta perspectiva el proceso, el desarrollo de la profesión, de la vida de la sociedad, la democracia, pero por otro lado es muy angustiante, porque uno ve que tanto la peleó, cuando las universidades públicas se decían que se tenían que privatizar, nuestros salarios eran miserables, y sin embargo seguimos y peleamos y dijimos, muertos estaremos, pero la universidad pública estará. ¡Viva la universidad pública! ¡Se jode! Universidad de los trabajadores, aunque no les guste, se jode. De las universidades, se jode. Bueno, y para pasarle a Nora, y una sola, tranqui, me decían, primero me aceleraron, ahora me dicen tranqui. Bueno, la otra cuestión es que yo pido que por favor no creamos que una sola teoría es la que está de moda y esa es la que nos va a envolver, esa es la realidad. No, las ideas son germinales, las teorías tienen que ser situadas en función de la lectura de la realidad que hagamos. Nuestra capacidad crítica tiene que estar siempre presente y la actitud crítica siempre ha estado en la discusión. Fíjense que desde que está el trabajo social, el debate con el llamado trabajo social tradicional, que a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, por razones pedagógicas, no es que era para hacer una ruptura seguramente en términos de representación de aquella imagen del trabajo social en sus inicios, pero que es necesario reincorporarla también para
analizar los procesos actuales. Y la otra cuestión básica, central, yo creo que tenemos que evaluar, seguir revisando nuestros planes de estudio con la misma, no sé si con la misma, pero al menos con un poquito más de entusiasmo respecto a un futuro que es necesario para recrear el ejercicio profesional, la intervención profesional y desarrollo de nuestras capacidades, porque hay muchos profesionales que están ocupando lugares importantes en la vida institucional, están dando realmente, haciendo un trabajo interesante, pero han salido también formados de las universidades. Entonces, yo creo que es necesario también repensar la política como el lugar de construcción de lo común y no perder las esperanzas que siempre lo colectivo, que siempre los proyectos colectivos son de algún modo iluminadores de un futuro que no sabemos cuál será, pero siempre los futuros son inciertos, pero hay que transitar el presente y ojo, la memoria es construcción de consensos y no solo la memoria individual, sino colectiva, y eso es altamente político. Gracias. Hasta el micrófono me quita la tipa. Bueno, miren, una cosa interesante que acabo de advertir es que las dos, una vez que nos pusimos a trabajar esto, lo trabajamos con lápiz y papel, no con la computadora. Miren lo que es la memoria. Miren. Ahí escribimos, dejamos... Bueno, eso es una acotación al margen. Lo que yo les quería decir es que yo tengo como un optimismo casi patológico, entonces tiendo a ver todo bien. Y cuando la negra nos pasó los ejes, preguntaba qué cosas nos faltan, qué desechar. Yo decía, nada para desechar, no hay nada para desechar. Es todo un activo que tenemos. O sea, el avance del trabajo social en un siglo es extraordinario. O sea, del hacer el bien sin mirar a quién, hoy nos podemos parar con nuestra autonomía relativa, mirándonos y trabajando como profesión y como disciplina. 100 años, somos muy jóvenes, 100 años, o sea, en una profesión no es nada. Comparémonos con la medicina, con los siglos que tiene. O sea, hoy, si nos referimos a las políticas públicas, el mayor presupuesto nacional en políticas públicas está en manos de una trabajadora social. Si nos referimos a la academia, tenemos un montón de decanas y decanos de las facultades de ciencias sociales. Entonces, no hay nada que reprochar en nuestro camino, no hay nada que reprochar. Vamos, hacemos pasitos para atrás a veces. El pensar en colectivo no es pensar en uniformidad. Eso lo dejó muy claro la Margarita, ¿no? Es pensar en cómo tramitamos los conflictos internos y que gane el más mejor. ¿Y que gane el más mejor en qué sentido? En el sentido de la capacidad de argumentación. De ahí la importancia del conocimiento para el trabajo social. De ahí la importancia de la investigación para trabajar, además, para llevar el producto de esa investigación a la trinchera de la atención de necesidades. A mí me parece que se acabó el tiempo de la profesión devaluada, estoy segura de eso.
Sí, también quiero decirles que el trabajo en colectivo, en que hizo mucho hincapié la Marga, no es una entelequia, ni es ni una actividad sacrificial. Es algo placentero. La miro a la Nati y no puedo dejar de acordarme del placer que me generaba trabajar en conjunto en la revista, por ejemplo, o en el equipo de cátedra o en el equipo de investigación. Es decir, es más productivo, es más eficaz y es más divertido también. Es más divertido que estar con uno mismo. Es más divertido que estar mirándonos el pupo, invirtiendo en nosotros mismos, sin poder extender la mirada más allá. Más acá. Era más acá. Ayer, creo que fue ayer, y si no fue anteayer, estuve participando de un homenaje virtual Enrique Dussel, y un autor al que quiero mucho, no lo conozco mucho, pero cada vez que lo leo me enamoro de él, que se llama Ramón Grossfogel, ni el apellido sé pronunciar bien, dijo algo muy importante que yo le querría dejar a las y los jóvenes, a los más jóvenes, ¿no? El pensamiento no se ve ni se toca, pero pesa, y pesa mucho. Entonces hay que pensar, repensar, pensar nuestros propios pensamientos. Eso es ser crítico. La verdadera crítica es pensar por qué pensamos y por qué hacemos lo que hacemos. Es eso, ¿no? No es mucho más. Yo sé que son tiempos distintos, los de las pasiones nuestras con las pasiones de ustedes. Dubet le llama a este tiempo que a ustedes como jóvenes les toca vivir, le llama la época de las pasiones tristes. Las nuestras eran otras pasiones, eran las pasiones de la pildorita, ya se los dije. Y entonces, y aquí sí termino, negra, y voy a repetir algo que para mí es un rezo laico, que ayer ya algunos lo habrán visto, y es que cada vez que los quieran dormir, o que ustedes mismos se duerman, que tengan mucha fiaca y digan hasta aquí llegué y ya no quiero saber más nada con nada, porque los políticos son todos iguales, porque voy a vivir mi vida y nada más que mi vida, vuelvan a Rodolfo Walsh, vuelvan a él, acuérdense de él. Él dijo, el campo del intelectual es por definición la conciencia. Un intelectual, nosotros hemos formado y ahora se están formando intelectuales, ¿no? Un intelectual que no comprende lo que pasa en su tiempo y en su país es una contradicción andante. Y el que comprendiendo no actúa, tendrá un lugar en la antología del llanto, pero no en la historia viva de su tierra. Bueno, muchas gracias.